conocemos de nuestra evolución como humanos y de la evolución de la Tierra, pero ¿sabemos realmente de dónde vienen los metales y cómo se crearon? El astrónomo y legendario comunicador científico Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas. También lo dice una canción de Jorge Drexler, el cantante favorito de mi papá. Y tenía un punto en ello, ya que los elementos de la tabla periódica, de los que todo y todos estamos hechos, se formaron por diversos procesos relacionados con el nacimiento y muerte de estrellas, y en conjunto configuraron el esqueleto de nuestra existencia. Y este es el comienzo de el origen del planeta y su tiempo geológico. ¿De dónde son y de dónde vienen los metales? Uno de los capítulos contenidos en el libro del cual hablaremos en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. A razón del libro del cual hablaremos, todo lo que brilla, cómo los metales han formado nuestra historia, de la geóloga Irene del Real, libro editado por La Pollera Ediciones. Irene, bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a ti, Humberto, por la invitación. Feliz de conversar. Y aquí voy a hablar de sensaciones primero, porque siento que muchos de estos libros de divulgación científica, muchos donde hablan del océano, hablan del cielo, pero de minerales pocos o casi nada, creo yo, o son demasiado especializados. Eh, Eso es uno. Y dos, ¿cómo nace la idea de un libro como este? Bueno, yo creo, es verdad que quizás hay temas que son o tópicos que son más populares que uno podría pensar en la ciencia, como bien dijiste tú, el océano, también todo lo que tiene que ver con fauna. Por ejemplo, hay mucha gente que le encanta saber de los animales del océano, por ejemplo, las ballenas, o del cambio climático también. Pero bueno, yo soy geóloga, yo me dedico a estudiar la Tierra, y la Tierra está hecha por rocas y minerales, y esa parte a mí me fascina y encuentro que en el fondo es la estructura de todo lo que nos rodea. Es el planeta que habitamos, pero desde la parte más profunda y primordial de ella. Entonces, por ese lado me parece un tópico que es sumamente relevante y que quizás no lo vemos mucho porque también yo creo que por lo menos en nuestra cultura educacional es un tópico en el cual no se habla mucho en el colegio. Yo creo que muchos de los intereses que se tienen en ciencia pasan por ahí también, pero no así es menos relevante. Yo creo que es tremendamente relevante y además es tremendamente interesante. A mí por lo menos soy una apasionada por lo que hago y por lo mismo me gusta tratar o intentar de traspasar y comunicar esa pasión, porque creo que son tópicos muy interesantes, pero también que a todos nos podría gustar, especialmente un país como Chile, que tiene una geología, un paisaje tan dramático y tan interesante, si pensamos, de norte a sur, en cada parte del país hay belleza en su geología. Y bueno, la idea del libro, como me preguntas, nace yo creo, de una propuesta o de una idea como media básica, que era que, bueno, yo trabajo mucho con metales, con cómo se forman los metales en la corteza terrestre. Ese es mi tópico de investigación, que yo investigo como académica, como geóloga. Entonces estoy todo el día pensando en eso. Y me he ido dando cuenta que en realidad en nuestro día a día estamos muy desconectados del uso que tienen los metales. Es algo que no pensamos realmente la importancia que tienen en nuestro día a día, en nuestra forma de vida actual, que todo lo que nos rodea está hecho de metales y por lo mismo creo que esa desconexión em, también trae consigo como un sobreuso o mal uso o un uso como ingenuo de nuestras materias primas. Entonces creo que también la idea de esto en el fondo era poder llegar a tener una opinión informada sobre el uso de los metales, pensando también hacia el futuro. Entonces, claro, hay una parte que es muy de geología, también hay mucha historia, pero también una parte final que es más bien como un ensayo sobre el futuro y sobre nuestro consumo actual de metales. Y la idea, bueno, yo creo que hoy en día tenemos mucho más, por ejemplo, conciencia de nuestro consumo de alimentos. Mucho hablamos de poder comprar huevos de gallina feliz o carne de vacuno, que, no, que sea que las vacas hayan estado libres en la granja, o que la verdura sea orgánica, y un largo etcétera de, creo que una conciencia más profunda sobre nuestra alimentación. Pero no ha sido otras cosas tan básicas como la materia prima, que al final el rol que cumplen en nuestro día a día
es igual de fundamental que nuestra alimentación. Si nosotros queremos persistir teniendo el tipo de vida que tenemos, es igual de importante. Entonces, ese un poco era el objetivo. Un objetivo que se me salió un poco de las manos, porque en un principio iba a ser un libro que solo iba como a hablar de eso, de nuestro presente y nuestro futuro. Pero cuando me tocó un poco ver el pasado y la relación que ha tenido el uso de los metales con la evolución de la sociedad, ahí fue encontrar un hilo conductor para explicar la historia tremendamente interesante y entretenido. Y un poco ahí me quedé pegada y ese es como el corazón del libro, yo diría. ¿Y cómo, y cómo fue dar con el tono? Porque es un tema interesante, un poco árido, geología, pero muy interesante. ¿Cómo fue dar ese tono didáctico, como hace cualquier divulgador o divulgadora científica? Bueno, mucha gente me ha dicho esto y yo concuerdo que el tono en que está escrito el libro es el tono en que yo hablo, es el tono en que yo cuento historias, en que cuento anécdotas, en que hago clases. Ese es mi tono. Entonces, bueno, yo había llevado un tiempo escribiendo cosas informales para talleres y yo creo que ahí fue muy importante porque fui logrando un poco refinar y encontrar una voz que fuese mía y, y jugar a escribir esta historia que tiene que ver con la geología, que sí, es un tema árido, pero yo creo que no tiene por qué serlo. Entonces, y ahí por lo mismo tiene este tono que es un tono que no es solemne, sino que es poder contar una historia entretenida, interesante, con un tono que vaya acorde a eso. Y yo creo que es muy importante poder tener un tono así, o dependiendo del público al cual uno esté enfocándose, en la divulgación científica. Porque lo que más queremos es justamente bajar la ciencia desde ese lenguaje extremadamente técnico y específico solo usan los expertos en ese tema, poder bajarlo a un lenguaje que sea atractivo para todos. En esta recopilación, en la redacción del libro, ¿cómo fue encontrar el punto preciso como para poder, de aquí me agarro, de aquí puedo comenzar? Respecto a la historia, por ejemplo, me quedé pegado con eso de que los romanos fueron los ideólogos de la minería, y de la minería subterránea sobre todo, que eso fue que lo encontré fascinante. Bueno, la verdad es que esa historia es raro, pero se cuenta sola. Se cuenta sola, para mí yo fui investigando, como haciendo en línea del tiempo, y era simplemente alucinante que la historia estaba ahí, no hilada, fragmentada en diferentes artículos, reportajes y todo, pero estaba ahí. Y a mí, o sea, realmente me impresionó, y yo creo que eso es algo que también dejó plasmado en el libro, que las sorpresas de las cosas que cuento son sorpresas mías genuinas, lo bien hilado que está la historia contada a través del uso de los metales, y lo fascinante que es. El tema de los romanos es increíble, además el tema y son cosas muy lógicas, porque en el fondo los romanos implementaron el uso masivo de las monedas. Las monedas estaban hechas de metales específicos cuyo valor era su peso en esa composición. De hecho, ahí viene la palabra peso. Pero entonces para poder tener dinero necesitan metales. Y ahí empezó a masificarse la minería, y esta minería subterránea. Y como los romanos implementaron este sistema de transacción usando monedas, también llegaron a tener las primeras crisis económicas en la historia de la sociedad. Ujú. Entonces es todo es fascinante. Yo diría que para mí fue una historia que se fue contando sola y yo simplemente fui juntando las piezas, fui encontrando las piezas del puzzle. Entonces fue sorprendente la verdad porque ese capítulo, como esa parte del libro, que la recopilación, la compilación histórica, para ser sincero, en un principio iban a ser solo 10 páginas, pero terminaron siendo casi 100 porque hay demasiado que contar y demasiado que tiene lógica y que nos explica el por qué estamos donde estamos ahora. Y eso para mí es fascinante. También en el comienzo del libro hablas del tiempo geológico de la Tierra. Eh, Porque hace el barrido de que muchos metales son, son, son entes que son más antiguos que la misma Tierra, que son tan antiguos como la misma Tierra, más allá de los dinosaurios, más allá de la existencia del primer Homo sapiens. ¿Qué es el tiempo geológico?
El tiempo geológico yo diría que es el tiempo real y nosotros vivimos en un tiempo paralelo diferente, que es nuestro tiempo humano. Eh, y esto es una de las cosas que a mí más me gusta la geología, yo creo que una de las cosas que me enganchó con la geología es que tenemos dos líneas de tiempo que son casi completamente diferentes y porque nuestra vida, nuestra existencia como humanidad es tremendamente corta, muy, 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 muy corta cuando se compara con el tiempo que lleva el universo y la Tierra formándose. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años de antigüedad. Y en esos 4.000 millones de años han pasado muchísimas cosas, pero tuvieron que pasar cientos de millones de años para que, por ejemplo, apareciera la primera célula, primer ser vivo. Todo ha demorado muchísimo y nosotros dentro de esos 4.000 millones de años somos un microsegundo. Pero nosotros vivimos ese microsegundo de nuestra existencia de una manera muy lenta. Entonces, lo lindo ahí es que al final la Tierra es mucho más dinámica, se mueve, existe, es como una máquina que está funcionando constantemente, solo que una velocidad que nosotros como humanos somos incapaces de percibir porque nuestra escala de tiempo es diferente. Entonces, hablamos del tiempo geológico como esa escala de tiempo que se está desacoplado de nuestra percepción del tiempo como humanos, que es una para mí una de las partes más fascinantes, porque una de las cosas que hacemos como geólogos es tratar de entender cómo ha ido evolucionando y cambiando la Tierra en ese gran y en ese extenso tiempo. Por ejemplo, estudiar cómo podría haber sido Chile hace 150 millones de años. Y uno va buscando pistas por todos lados para poder un poco reconstruir esa línea de tiempo que es tan diferente a la nuestra. Como lo nombras al comienzo del comienzo del libro, que es esa parte detectivesca del geólogo. Completamente, porque uno está buscando pistas. Estás buscando pistas en diferentes formas, ya sea en las rocas que están en la superficie, rocas que están en la subsuperficie, viendo la química de las rocas, de qué están compuestas, qué minerales hay, si tienen fósiles o no tienen fósiles. Todo eso nos va indicando cómo, de qué naturaleza tiene esa roca y cómo se formó. Y eso nos indica cómo era el planeta en el tiempo que se formó esa roca. Entonces, es una labor detective. eh, y es algo que a mí me encanta la geología también, que yo creo que para mucha gente las ciencias exactas quizás tiene el efecto contrario, es que vivimos nosotros en base a ideas, pero muy rara vez podemos comprobarlas justamente porque tenemos pocas pistas. Entonces también Ujú. implica que uno tiene que no hay más espacio para ser creativo con las hipótesis, por ejemplo, y está esa humildad constante de que uno sabe que las ideas van a ir evolucionando con el tiempo, que son construcciones como colectivas en el fondo. Y como en el fondo el entendimiento de la Tierra es una construcción colectiva que va avanzando, y esa parte es muy linda porque es bonito ser parte de ese esfuerzo colectivo, como también es importante tener esa como humildad en la ciencia de saber dejar ir como tu conocimiento y saber que probablemente va a venir otro que lo va a enriquecer. Entonces, en ese sentido, claro, es como una labor de detective, pero también una ciencia que dentro de todo es bastante colaborativa. Y en ese punto, bueno, aquí ya la pregunta va a ser básica, pero yo creo que obviamente necesaria para mí, obviamente, y para quien va a ver o escuchar este podcast. La elaboración. El metal estuvo siempre aquí en la Tierra. Hay algo de eh, meteoritos, la creación natural, el Big Bang. ¿Cómo termina siendo este pedazo de tierra en el cual vivimos un terruño rico en esos metales preciosos? Bueno, la verdad, como que la materia prima siempre estuvo acá, pero sí en esos 4 billones de años, esta Tierra es muy dinámica y tiene un motor interno donde las cosas se están moviendo. Entonces, eso hace, como proceso geológico, hace que se concentren metales en ciertos lugares. Porque en realidad, si uno saca una roca, de cualquier roca a la corteza terrestre, las concentraciones que va a tener de metales de interés, por ejemplo, cobre o plata, son muy, muy, muy bajas. Lo que nosotros buscamos es esas concentraciones anómalas que se han ido produciendo durante el tiempo de la Tierra. Ujú. Ahora, pero la Tierra casi siempre tuvo todos sus metales. La Tierra se formó
por la acreción de diferentes meteoritos que pasó cuando estaba formando el sistema solar. Los metales ya venían ahí, en el fondo ya venían en minerales. Cómo se formaron los metales, los elementos de la tabla periódica, tiene que ver con cómo crecen y mueren las estrellas. O sea, esto hay también incluso procesos como astronómicos que tienen que ver con cómo se forman los metales o cómo se forman los elementos químicos en general. Ahora, también hay toda una teoría y una hipótesis de que si bien la Tierra en sí, cuando se formó, tenía una cantidad no menor de metales, sí hubo un momento en que le pegó un meteorito grande y ese meteorito está la hipótesis de que haya dejado una buena parte de sus metales en la parte más externa de la Tierra. Y de hecho, la Ujú, hipótesis es que ese meteorito en el fondo dejó girando la Tierra muy rápido y de ahí se desprendió una parte que hoy es nuestra Luna. Y un ujú, poco está la idea de que la Luna se formó, es un pedazo de la Tierra, pero es una Tierra mucho menos evolucionada, porque a diferencia de la Tierra, la Luna sí está quieta, no tiene ese motor interno que tiene nuestro planeta, que en el fondo es un motor interno que se refleja en que, bueno, la Tierra está girando, en que tenemos terremotos, tenemos volcanes, todos esos son como indicios de este motor que está dentro y que una buena parte de lo que le dio como el empujón inicial justamente fue este choque de este meteorito gigante hace billones de años atrás. y en esa relación, ¿qué es lo que hace que la Tierra teniendo la cantidad, una cantidad enorme de metales, ciertos sectores sean más ricos en cierto metal versus otro país? Por ejemplo, Chile, el cobre, Sudáfrica, oro, por ejemplo. Hay mucho que es, yo siempre digo que es la tómbola, que un poco hay lugares que están muy enriquecidos en unos metales versus otros. Hay algunos monopolios como no planificados de materia prima y de metales, como por ejemplo China, que tiene la mayor cantidad de reservas de tierras raras, o el Congo, que tiene las mayores reservas de cobalto, o Chile, que tiene las mayores reservas de cobre. Ahora, eso sí tiene una explicación, no es al azar. Tiene una explicación que tiene que ver con justamente como los procesos geológicos que pasaron durante la historia del planeta en esos sectores. Está la teoría de las placas tectónicas, que quizás más gente ha escuchado de que la superficie de la Tierra está compuesta de placas tectónicas, y de hecho estas placas son partes de la corteza, que por un lado se está creando corteza y por otro lado la corteza está hundiéndose bajo otra placa, un poco como una cinta transportadora. Y esa actividad de la cinta transportadora genera actividad como procesos, como actividad tectónica, procesos geológicos, que genera también que se forme magma y que el magma pueda moverse, y todos esos movimientos van haciendo que los metales se vayan moviendo y también diferenciando y concentrándose. Ahora, cada depósito metálico tiene su propia historia, pero para un ejemplo, el cobre que tenemos acá en Chile está íntimamente relacionado al hecho de que vivimos sobre el límite de una placa tectónica. Justamente tenemos estos grandes, gigantescos depósitos de cobre porque tenemos la placa tectónica de Nazca que está subductando debajo de la placa tectónica de Sudamérica. Es la misma razón por la cual tenemos tantos terremotos, es la misma razón por la cual tenemos tantos volcanismos. Entonces son justamente esos procesos los que van a ir controlando dónde se forma y se concentra el cobre en nuestro país. Y si uno lo extrapola a otras partes del mundo, hay grandes depósitos de cobre, por ejemplo, en la costa, la parte más oeste de Estados Unidos, donde también tienen este tipo de borde de placa, al igual que en Canadá, después en el sudeste asiático también, y uno va siguiendo estos bordes de subducción que le llamamos, que es cuando una placa baja bajo otra, y uno ve que se empiezan a repetir estos procesos geológicos donde se empieza a acumular cobre, por ejemplo. Entonces, cada metal y cada tipo de depósito tiene una explicación de ese estilo, de esa índole. Entonces, no, si nosotros, siempre la idea es que si nosotros entendemos cuáles son los procesos geológicos responsables, somos capaces de buscar también más depósitos y saber explorar mejor. Conversamos con Irene del Real, autora de Todo lo que brilla, cómo los metales han formado nuestra historia, editado por La Pollera. ¿Y qué decir de nuestra invitada? Irene del Real es geóloga de la Universidad de Chile,
magíster de la Universidad de British Columbia en Canadá y doctora de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Trabajó como investigadora postdoctoral en el Núcleo Milenio Trazadores de Metales en la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como académica en el Instituto de Ciencias de la Tierra en la Universidad Austral Valdivia. Su trabajo se ha centrado en entender el cómo y por qué se forman depósitos metálicos en la corteza terrestre. El año 2020 ganó el Premio L'Oréal UNESCO for Women in Science en la categoría nacional de postdoctorado y en 2022 en la categoría global de talentos emergentes jóvenes en la ciencia. Y hablar del camino editorial. ¿Cómo, cómo llega cómo se da cómo se da esta colisión? No, ¿cómo se da este encuentro con la pollera? Bueno, partió justamente como ahí mencionadas en mis antecedentes. Em, yo creo el 2020 gané este premio de la Fundación L'Oréal con UNESCO, se llama For Women in Science, que lo dan todos los años, que es para mujeres científicas, ya sea en trabajos de postdoctorado o realizando su doctorado. Y yo el año 2020 postulé en la categoría de postdoctorado y gané el premio. Y eso vino, en el fondo, el premio es una plataforma increíble para poder también, para poder mostrar lo que uno hace. Y para mí fue la primera vez que tuve un espacio de mostrar mis temas de investigación y las cosas que me apasionan, con la sorpresa de que a otra gente también encontraba que era interesante. Y durante ese periodo, en fondo, empecé a hablar con mi editor en La Pollera, que estaban interesados, ellos tienen una línea de divulgación científica, y estaban interesados en que yo pudiese, que si estaba yo interesada en escribir algo con ellos. Y ahí nació la idea de este libro, y como comentaba antes, la primera idea del libro era centrarlo en el uso de los metales actual y para la transición energética, y en el camino se transformó y agarró la forma que terminó teniendo, que fue una transformación muy bonita, la verdad, y en la que la editorial en que mi editor, Daniel Campuzano, estaba fascinado también. Fue todo algo que se dio de manera muy orgánica y de manera entretenida, y como que un poco nació el libro de una idea inicial, pero que cambió en el camino. Así que fue, claro, estaba la idea y yo también me gustan los proyectos nuevos. Soy mala para decir que no a cosas así, y cuando surgió la idea de escribir un libro, dije, bueno, ¿por qué no? Como que podría ser una buena idea, especialmente para un poco poner en la palestra temáticas o tópicos que yo creo que son importantes y que deberíamos poder conversarlos más y discutirlos más. Especialmente temas como la geología y el uso de los metales, que son tan importantes en nuestra identidad como país y en nuestra historia, nos forman parte de nuestra conversación o de nuestro conocimiento del día a día. Hablas también del uso responsable de los metales. ¿Por qué? Porque yo creo que es innegable que la minería, que es una actividad extractiva, no es sustentable por definición, porque estás extrayendo un recurso natural no renovable en nuestra escala de tiempo como humano. Sí ha tenido históricamente y tiene implicancias ya sea para el medio ambiente, para las comunidades que habitan o que orbitan alrededor de la minería. Y en ese sentido, mucho se habla hoy en día de poder transitar hacia una minería que sea más responsable, en el fondo que las cosas se hagan de manera pristina y correcta y de manera responsable con el cuidado del medio ambiente y también con las comunidades, con los gobiernos, en muchos sentidos diferentes. Y es un concepto importante porque en el fondo tiene que ver con que el futuro, si nosotros queremos pensar en una transición energética, en que queremos dejar de quemar combustibles fósiles porque estamos hasta el cuello con el calentamiento global, eh, esa transición energética, y esta es la parte que es muy poco intuitivo, requiere, por supuesto, de que, no sé, transitemos hacia el uso de paneles solares, turbinas eólicas, autos eléctricos, pero un poco se nos olvida que todo eso está hecho de metales y que, de hecho, esta transición energética requiere mucho más metales de los que tenemos hoy en día. O sea, en el fondo se necesita más minería. Entonces, es muy contraintuitivo y por lo mismo es importante poder imaginar lograr eso, pero con una minería
diferente. Y no solo imaginarlo, o sea, lograrlo, hacerlo. Entonces, de ahí viene el concepto de hacer una minería responsable y la importancia que tiene. En el fondo, va a ser imposible poder lograr una transición energética exitosa si no somos capaces de que la industria minera, en el fondo, pueda funcionar de una manera que sea adecuada con los tiempos de hoy en día. O sea, que la industria minera sepa funcionar en los nuevos tiempos y no desaparecer como tal. Claro, o sea, a menos que busquemos otra solución, a menos Ujú. que nos decidamos abandonar, no sé, el uso de celulares, en el fondo también, o abandonemos el pensar en energías renovables, o sea, puede que haya otra solución, pero esa solución, que es la que se propone ahora, que es la que mucha gente quiere, requiere de más minería. Y es En el una, fondo, volver al neolítico. claro, la verdad es que sí, y es duro como de pensarlo y parte, y una de las ideas por la cual escribí el libro justamente por esta conversación, que es durísima, Ujú. porque es muy contraintuitiva. En el fondo es como, no estamos preparados para la conversación, pero sin embargo tenemos que tenerla. Claro, entonces la idea justamente de este libro es poder tener conocimiento para tener la conversación, ya sea que decidamos que queremos un mundo sin metales o con metales, pero que podamos tener un contexto y pues estemos preparados para hablar de esto más cómodamente y con conocimiento. Cómo, cómo has visto la recepción del libro respecto de, obviamente, lo entretenida que es hablar de metales con el tono que tú tienes, porque uno la escucha en la cabeza? Y también, obviamente, hablar de minerías. Y eso es también, es un tema complicado, muy interesante, pero es un tema complicado de tratar. Cómo has visto la recepción del libro? La verdad es que ha sido muy buena. De hecho, ahora ya se está imprimiendo una segunda edición, o sea, la gente lo está leyendo. Bueno, por supuesto, el mundo de la geología le ha gustado mucho porque primera vez que alguien escribe algo de geología, entonces también, Los geólogos, al bueno, fin. se ha escrito mucho de volcanes también, pero como este Ujú, tema es como un poco novedoso, y también a uno un poco se le olvida de que el mundo industrial en nuestro país es grande, el mundo minero es grande, entonces también había una recepción muy positiva, no como de que sea pro minería, sino que de que alguien hable sobre eso. ujú. Entonces, y también a la gente que le gusta la historia, porque tiene mucha historia. Y para mí lo que me da la impresión de que es como un poco la prueba de que la gente le está gustando es que en el fondo lo están recomendando, se lo están regalando a alguien para su cumpleaños, como, y está pasando como ese efecto de boca en boca, que para mí es súper emocionante, porque como bien decías tú al principio, es un tema sumamente árido. Entonces, la gente no engancha con esto como engancha, por ejemplo, cuando hablamos de cetáceos gigantes en el sur de Chile, no sé, o los pudú. Todo el mundo quiere leer sobre los pudú, son súper tiernos. Nadie quiere pensar una retroexcavadora en la cordillera. Entonces, no, por ese lado, yo estoy súper contenta. Y lo que me tiene más contenta en el fondo es poder también pensar que hay un aporte en justamente ayudar a tener esta conversación. Y ya si la gente lo está leyendo y se lo están recomendando, para mí es súper bueno y en general he tenido buenos comentarios y ahora quedó, bueno, de finalista para un concurso internacional que hace un centro de estudios científicos como de difusión científica en Bélgica, que quedó entre los seis Lo finalistas. vi, Sí, vi el post, sí, sí. qué Pero bueno. sí, quedó entre los 6 finalistas del libro de difusión científica de países hispanoparlantes que no sean España, Ujú. de Latinoamérica, básicamente. Así que, no, súper emocionante. Eso sí que es una señal positiva, yo diría. Así que, no, contenta. Hablaste de recomendación también porque un amigo librero de la que leo de Parque Forestal que me lo recomendó cuando tuvo el libro y es como la explicación simple. Es un libro de piedra, pero puta que entretenido. Entretenido, rapidito. Es un libro, claro, es una explicación súper simplona,
pero yo creo que lo tiene, que es un libro rápido para quienes van a Sí. ver esto o van a escuchar este podcast. Es un libro con historia, es un libro con opinión, pero ante todo es un libro tremendamente didáctico, no es árido, no es simplemente hablar de piedritas, no es, básicamente hablar de los metales que forjaron la tierra en la que vivimos, la que nos forjaron, los metales con los que nos estamos comunicando en este momento, en el celular que tengo en este momento al frente mío. Es un tremendo libro de divulgación, muy, muy bueno y que hace mérito también la nominación al premio que mencionabas. Y obviamente darte las gracias ya para finalizar esta conversación por tu tiempo, Irene, y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que quieras. No, bueno, primero muchas gracias Humberto por la conversación y por tus preguntas que han sido tremendamente interesantes y que a mí me encanta poder como conversar de estos temas. Y bueno, invitar a la gente a leer el libro. Fue escrito con mucho cariño para que la gente pueda disfrutarlo. No está escrito para nadie que tenga un background científico necesariamente, es para todo público, para toda la edad, yo creo que de la adolescencia en adelante. Así que nada, está la invitación, que ojalá se pueda disfrutar, se pueda leer, y eso es lo que me da felicidad a mí y ojalá que siga avanzando y quién sabe si en el futuro me animo a escribir algo más. Así que no, muchas gracias por la invitación y la conversación y el tiempo dedicado a hablar del libro Todo lo que brilla. La geóloga Irene del Real, autora de Todo lo que brilla, cómo los metales han formado nuestra historia, editado por La Pollera, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Irene, muchísimas gracias. Gracias, Humberto.